Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo. Sabemos que está el clima un poco agobiante, pero en la medida en que el resto de compañeros se vaya ingresando a la clase, pues le vamos dando acceso. ¿Listo? Recuerden que esta sesión de trabajo se graba para posteriormente subirse en su plataforma Q10 como el resto de sesiones que hemos trabajado. En el día de hoy vamos a trabajar un aspecto importante que dentro del sistema de gestión de la calidad, y no solamente en aquellas empresas que implementan un sistema de gestión, se utilizan, sino que son elementos diferenciadores en lo que se conoce como gestión organizacional. Es decir, es una forma establecida para nosotros como organización conocer, establecer y de alguna otra manera verificar que estamos dando cumplimiento a los objetivos que como organización nos hemos trazado. Hoy en día, dentro de un sistema de gestión de la calidad y en el ciclo de la mejora continua, en el PHBA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar y actuar. En esa verificación, usualmente allí es donde revisamos y establecemos los indicadores para los procesos. Como organización y como empresa que busca siempre el éxito sostenido, se hace necesario que se establezca un método, una forma que nos ayude a validar qué tan acertadas están siendo nuestras acciones, qué tan acertadas están haciendo nuestros recursos, qué tan acertados están siendo nuestros procesos, ¿cierto? Entonces, el indicador dentro de los sistemas y dentro de cualquier organización es un elemento clave que le ayuda a definirse, es un instrumento que le ayuda a reconocer y al mismo tiempo es un elemento que le ayuda a crecer. ¿Listo? Entonces, en las organizaciones, establecer un indicador y principalmente un indicador de gestión me ayuda a poder comprender la importancia de lo que es realizar seguimiento, análisis y fundamentalmente tomar decisiones. Ustedes saben que dentro de la implementación de los sistemas de gestión de la calidad hay un principio que se llama enfoque basado en evidencia, ¿cierto? Y esas evidencias nos ayudan a poder, ¿cierto? Como organización, tener los soportes sustanciales, los registros pertinentes para poder decir, hombre, estamos haciendo lo que el sistema me pide y que por ende este sistema me está llevando a ese logro de esos objetivos y por ende al cumplimiento de unos requisitos en pro de la satisfacción del cliente. Esa satisfacción del cliente se traduce en la empresa en ser eficaz, ser eficientes, lograr los resultados, establecer unos objetivos que en realidad, como lo pide la norma, son alcanzables, son medibles, están orientados a la política de calidad, ¿cierto? En las empresas un indicador nos ayuda a estructurarnos y principalmente a los procesos nos ayuda a orientarnos. Básicamente, el conjunto de actividades que planteemos dentro de la organización se orientarán en pro de que esa metodología, en este caso, usualmente los indicadores, que más adelante vamos a conocer los tipos, me entregan una información pertinente, me entregan una información veraz de cómo estoy logrando mis objetivos. Permítanme que alguien me está escribiendo. Ok, ¿cierto? Entonces, dentro de una organización, ¿cierto?
existe usualmente una estructura que nos orienta, que nos da ese desglose de cómo proyectamos nuestras actividades. Yo les decía que toda organización pues tiene su estructura organizacional, establece su plataforma estratégica y eso se orienta en pro de qué? De conseguir unos resultados como organización, dependiendo la actividad, el sector, el entorno y el contexto donde se mueva esa organización, se orientará la realización de sus procesos, ¿cierto? A nivel general, las organizaciones establecen lo que son su misión, su visión, recopilan lo que usualmente nosotros denominamos valores, es decir, es la calidad en cuanto a organización. Estamos enfocados y orientados a realizar las cosas bien dentro de esa estructura o plataforma estratégica o ese direccionamiento que le queremos dar a un negocio. Está lo que es el mapa estratégico. Asimismo, de ese mapa estratégico que está en todo ese conjunto de estrategias o de actividades orientadas, sale algo que se conoce como el Balance Scorecard, que básicamente es un tablero en el cual nosotros como organización enfocamos nuestros recursos y los traducimos en mediciones. Esas mediciones orientadas en unas metas, en unas iniciativas que como la organización deseamos se cumplan y por ende se tracen objetivos pertinentes para esos resultados estratégicos. Entonces, como organización, un sistema de gestión de la calidad se hace necesario que dentro de esas mediciones, dentro de esa estructura direccional que tenemos, tengamos una forma pertinente que nos oriente a reconocer si la organización está logrando o no sus objetivos, ¿cierto? Esos resultados estratégicos, como bien se orienta ahí, está traducido en esa satisfacción de esos clientes, en que los procesos sean más eficientes y eficaces, que los trabajadores, los colaboradores, las partes interesadas, los accionistas y demás conozcan y comprendan, ¿cierto? Que la organización está funcionando y que está dando esos resultados esperados, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que nosotros dentro de las organizaciones establezcamos métodos o formas para medirnos. Y esos métodos hoy en día en la organización se conocen como los indicadores. En este caso de gestión, porque miden esa gestión orientada a esos sistemas que implementamos, a esas nuevas metodologías, a esas estrategias que nos brindan las organizaciones y todas las herramientas administrativas que nos ayudan a mejorar, a crecer y a orientar todos nuestros esfuerzos. ¿Cierto? Un sistema de gestión de la calidad, como ya lo hemos visto, tiene esa estructura, ese enfoque de procesos y de mejora continua, en la cual identificamos, ¿cierto?, esas necesidades, esos requisitos de las partes interesadas. Desarrollamos nuestros procesos para finalmente entregar a través de un producto y servicio una conformidad de unos requisitos, un cumplimiento de los mismos, el logro de los objetivos y finalmente la satisfacción. Esa satisfacción anhelada que nosotros deseamos fomente en nuestro entorno, en nuestro contexto, lo que como organización proyectamos, que en este caso son esas estrategias, esas metas que buscan que la organización crezca, que la organización se desarrolle, que finalmente se dé ese éxito esperado, ¿cierto? Les decía y les hemos mostrado y en la sesión, en la próxima sesión, vamos nuevamente a revisar las metodologías o los métodos que nos permiten orientar nuestros procesos
y poder determinar un análisis de causa. Usualmente los análisis de causa están orientados a resolver problemas, pero también nos pueden orientar el logro y la consecución de los objetivos. Y también podemos utilizarlos como una herramienta que nos ayude a, de alguna otra manera, orientar nuestros esfuerzos a establecer nuestras actividades en búsqueda de esa meta, de ese objetivo. Como les decía, nosotros usualmente los análisis de causas, como lo son la espina de pescado, la lluvia de ideas, los 5 por qué, o el árbol de causa, generalmente lo utilizamos para resolver problemas, indagar sobre situaciones particulares, pero también en los procesos lo podemos utilizar para una forma estructurada que nos ayuda a orientar nuestros procesos y nuestras actividades y prever qué puede fallar o qué puede salir mal, ¿cierto? Eso que pueda impedir lograr la meta. Allí ustedes ven que, ¿cuál es esa metodología que ustedes ven ahí? ¿Sí se acuerdan? El diagrama causa-efecto, la espina de pescado. Asimismo, hoy en las organizaciones nosotros necesitamos de ciertas entradas, de salidas, dentro de ese conjunto de actividades que analizamos, hacemos nuestra gestión, damos cumplimiento a lo que nos pida nuestro sistema a través de unas salidas o unos resultados pertinentes. Y frente a eso, nosotros debemos analizar el impacto o el efecto que estas acciones o esas salidas entregan. Para eso, necesitamos conocer cómo es esta dinámica y por ende lo que los sistemas de gestión nos entregan y que finalmente a través de los indicadores podemos analizar esta salida, ¿cierto? Y mirar si se logra o no el objetivo esperado. Usualmente en las organizaciones utilizamos el modelo de medición de la gestión en cascada. Y es que nosotros nos trazamos objetivos, ¿cierto? Indicadores estratégicos, y estos a su vez, una vez se van alcanzando, se van replanteando para poder revisar nuevas líneas de negocios. Al mismo tiempo se van estructurando para orientar los procesos, a la vez se están orientando para revisar puntualmente las actividades y finalmente analizar indicadores individuales. Es decir, pasamos de lo macro a lo micro dentro de la organización. Ustedes saben que el sistema, digamos, es todo ese entorno en el cual se desarrollan todos los procesos, pero puntualmente cada proceso tiene su medición, cada actividad tiene su medición y cada objetivo también tiene su medición. Entonces, lo que nos orienta esto es que yo constantemente estoy realizando al interior de mi organización mediciones que me están apuntando a ese logro de esos objetivos. De la misma manera, se puede establecer a través de la lógica vertical es que los procesos y las actividades me orientan a resultados y productos. Estos resultados y productos apuntan a objetivos específicos o a una planificación estratégica que desarrolla la organización y finalmente esto me apunta a un objetivo global. Y ese objetivo global es el que hoy en día conocemos como el éxito sostenido. Los objetivos y las metas se establecen de manera descendente y la medición de manera ascendente. Es decir, estamos cada vez orientando a que crezcamos como organización y que cada día la meta sea mayor, ¿cierto? A que cada día vayamos subiendo ese nivel, esa escala que nos ayude a ese objetivo primordial que es el éxito sostenido dentro de la organización.
Para eso se hace necesario que la organización, ¿cierto? Que la gerencia, que la alta dirección, como nos lo pide el mismo sistema, sea quien direccione, sea quien oriente sus recursos, establezca esa planificación, genere toda la organización de mis procesos, de mi sistema, haga su ejecución y finalmente controle que eso que planificó logró el resultado esperado. Siempre será responsabilidad de la gerencia, de la alta dirección, de la administración, sea como sea la cabeza que se establezca en su estructura organizacional, la que deberá ser la principal garante de que se logren los objetivos en una organización. Finalmente, a esa cabeza también se le mide, ¿cierto? Porque muchas veces en las organizaciones no solamente el gerente es dueño, sino que quizás es una persona que está respondiéndole a una junta directiva, a una junta de socios, a unos accionistas, ¿cierto? Entonces es importante que sea la alta dirección la que me esté orientando a la consecución de objetivos trazados. Hasta el momento, ¿todo claro? ¿O dudas o preguntas hasta el momento? Recuerden, opción manito arriba. Hasta el momento todo claro, profe. Todo claro, profe. Gracias. ¿Por qué se hace importante tener indicadores de gestión en una organización y más aún en los sistemas de calidad? De hecho, ustedes haciendo el paralelo en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, por norma se establecen 6, es decir, son mediciones que de forma prioritaria, de forma exclusiva, se deben realizar sí o sí. Y mire lo que reza en la parte final de esta presentación. Son un medio y no un fin. El indicador es un signo vital de la organización. Es aquel que me está dando esas luces, esos parámetros bajo los cuales nosotros empezamos a monitorear, a realizar los seguimientos, a identificar, a analizar cómo está realizándose la operación y si finalmente estos están apuntando al logro de un objetivo. El indicador de gestión me orienta mucho a realizar un análisis y revisar si de pronto algo está fallando o no, o por el contrario, estamos haciendo las cosas muy bien y este está arrojando resultados positivos, ¿cierto? La organización, dentro de este enfoque de procesos, ya ustedes saben que en una primera instancia se trabaja bajo el ciclo de la mejora continua, donde se estructuran los procesos a través de una planificación, luego se ejecutan o se realizan esa serie de o ese conjunto de actividades que nos hemos trazado, se verifica ese cumplimiento y dentro de esa verificación entran los indicadores en que podemos hacer esa comparación, ese paralelo, esa revisión de si eso que hemos planificado se está logrando o no. Y por eso, en la última administración de los procesos, que es el actuar, ¿cierto? Lo que hacemos es orientar acciones correctivas o acciones preventivas que me ayuden al logro de esos resultados. ¿Qué es lo que reza dentro de la filosofía de la gestión de organizaciones y de la gestión de los indicadores? Hombre, que todo lo que se mide se puede controlar y todo aquello que se controla se puede mejorar. Y miren que es la única forma de nosotros garantizar Es la única forma de nosotros garantizar que un proceso, que una actividad, que una gestión se está dando un resultado positivo es cuando hacemos una medición, cuando vamos y verificamos, cuando tomamos información, cuando comparamos y cuando obtenemos esa información y no es lo que esperamos, empezamos a actuar para mejorar y poder encauzar, ¿cierto? Y lograr una mejora.
Y miren, haciendo un paralelo bastante sencillo, cuando usted aquí sea en esta o en otra guía, usted sabe que de pronto le fue mal en un taller. ¿Usted qué hace? Con esa nota que de pronto usted dice, ah, bueno, listo, saqué un 350 o un 4. Si yo quiero por lo menos nivelar para la próxima, tengo que sacar puntos adicionales que me ayuden a compensar esta que de pronto me quedó más bajita, cosa que cuando se saque un promedio, una empuje a la otra y podamos lograr un nivel, ¿cierto? Así funcionan las organizaciones. Y es que los procesos nos van entregando información, nos van entregando resultados previos a través de los indicadores. Y frente a eso, cuando yo voy analizando esa información, es que puedo determinar si tengo que corregir, si tengo que establecer o ajustar, y frente a eso, encauzar la organización para poder lograr el objetivo que me estoy trazando. Ahora bien, no siempre los indicadores resultarán positivos, ¿cierto? Puede que al momento de usted plantearse una meta, un objetivo, no, no hicimos, como digo, dice uno popularmente, la tarea juiciosa, no hicimos una correcta planificación y por ende trazamos una expectativa totalmente desorientada de lo que es la organización. Por eso es que un sistema de gestión de la calidad es una herramienta exitosa, porque miren todos los elementos que ustedes ya han podido conocer, desde comprender un contexto, desde hacer un análisis interno de cuestiones externas, de poder analizar a unas partes interesadas, de conocer unos requisitos legales, unos requisitos aplicables, los mismos requisitos que se establece la organización, los que me pone un proveedor, los que me entrega un cliente. Mejor dicho, me obliga a pensar en un todo. Y frente a eso el sistema me va entregando herramientas que me están orientando y que me están diciendo, listo, pendiente a esto, controle esto, revise esto, analice esto otro, corrija, estructure, planifique, verifique, ¿cierto? Entonces miren que eso es lo que hoy en día nosotros en las organizaciones debemos analizar. Les decía que en las organizaciones recibimos o analizamos un conjunto de información, de datos, y frente a eso nosotros, esos datos tienen ciertas características y esas características son las que nosotros determinamos variables. Esas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Ya sabemos que cuando hablamos de variables cuantitativas estamos hablando de valores numéricos y cuando hablamos de variables cualitativas son características que me orientan, ¿cierto? A describir ese elemento, ese proceso, ese objeto, ¿cierto? El resultado que se obtiene de medir una variable es lo que conocemos normalmente como magnitud. En las organizaciones existen muchas variables. De hecho, puede existir variables tiempo, peso, longitudes, ¿cierto? Allí se nos hace importante que nosotros identifiquemos a nivel muy general lo que son variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas, ¿cierto? De las que son numéricas, cantidades numéricas, se dividen en dos. En las discretas, que se presentan a través de separaciones, a través de una escala de valor, ¿cierto? Y las continuas son aquellas que, por ejemplo, se establecen dentro de un intervalo específico. Es decir, lo que normalmente nosotros nos queda mucho más sencillo analizar cuando se encuentra dentro de un parámetro, dentro de un rango específico, y que frente a eso nosotros podemos comprender o analizar, porque quizás al analizar la variable puede tomar múltiples valores, pero esos valores se encuentran dentro de unos límites particulares, ¿cierto? Puntualmente las discretas me arrojan un número específico y las continuas un rango de números. Dentro de las variables cualitativas, perdón, ¿cierto? Nosotros allí lo que hacemos es darle una característica, un atributo para
de alguna otra manera especificar o calificar una característica particular de la información. En este caso, muchas veces las encontramos como buena, malo, excelente, aceptable, regular, o como está ahí, leve, moderado o grave. Muchas veces se utilizan criterios como por los colores, como usualmente se usa en seguridad y salud en el trabajo, el código de colores, que ese tipo de variables o de información nos están entregando de forma gráfica una orientación que me determina o me establece una acción a seguir. ¿Cierto? Entonces, medir es poder determinar y comparar una cantidad con otra. Para eso me sirve una medición. Asimismo, esas mediciones me ayudan a planificar, me ayudan a saber si estoy acercándome o no a una objetiva, a una meta trazada, a analizar lo que bajo un parámetro, bajo una variable, está haciendo el comportamiento de una empresa. Por ejemplo, yo a ustedes siempre, y haciendo en paralelo, en seguridad y salud en el trabajo, siempre les pongo el ejemplo con el indicador de ausentismo. Cuando usted hace el cálculo a través de la fórmula matemática que nos entrega el indicador de ausentismo, que es a través de el número de días que se han perdido por incapacidad sobre el número total de horas trabajadas en un periodo, a usted le entrega un número, que puede ser 50, 100, una variable de tipo discreta, ¿cierto? Un número entero. Y usted en base a ese número puede interpretar o comprender o analizar qué está pasando en la organización. Y muchas veces les digo, listo, nos dio un valor de 50 días perdidos por incapacidades. Entonces uno analiza como que dice, bueno, listo, ¿qué está pasando? ¿Por qué las personas se me están incapacitando? ¿Qué actividades de prevención estoy dejando de hacer? Y miren que en base a un solo número, yo empiezo a interactuar con mis procesos, con mi organización, para saber qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer. Y que por ende ese resultado me está entregando un valor que quizás dentro de la meta que yo me trazo como organización o como proceso, está por fuera de lo que yo considero aceptable. ¿Cierto? Entonces es importante que la medición es un conocimiento que nos entrega de cómo se están logrando los objetivos. Una metodología para poder identificar las variables es preguntarnos el cómo, el qué y el para qué. El cómo es la gestión, el qué es el cumplimiento y para qué es el impacto. Frente a eso, existen diversos tipos de indicadores de gestión. Los de impacto o de efectividad, los de cumplimiento o eficacia, los de gestión o eficiencia, o los de productividad o rendimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Que nosotros a través de esa medición podamos hacer una relación entre las variables, ¿cierto? Esas variables de control, esos criterios que nosotros nos establecemos en los procesos. Por ejemplo, si nos vamos a un proceso comercial o un proceso de ventas o un proceso de facturación, yo digo, bueno, listo, es que mensualmente yo tengo que estar facturando 50 millones de pesos y ese es mi parámetro o mi variable de control, ¿cierto? Es decir, ventas mayores a 50 millones mensuales. Si usted cuando revisa o hace un cierre de mes, usted se da cuenta que esa variable de control no se alcanzó, simplemente uno dice, hombre, algo sucedió dentro del proceso que puede ser el ambiente, las personas, los equipos, los recursos, la forma, que no me permitió lograr esa meta en cuanto a ese proceso. Y allí es donde entran ese análisis en frente a lo que me arroja el indicador, frente a las variables que me pueden afectar el mismo, ¿cierto? Dentro del proceso. Lo ideal es que nosotros dentro de la organización busquemos la mejor manera o los mejores métodos que nos ayuden a establecer unos correctos indicadores, unos indicadores orientados
a lo que la organización se traza como objetivos estratégicos, como objetivos de gestión, como objetivos particulares, ¿cierto? Entonces, generalmente los indicadores se expresan en fórmulas matemáticas en forma de razón. La razón comprende, ¿cierto?, dos magnitudes que son comparadas a través de un cociente, o sea, un numerador y un denominador. Y frente a eso, ese indicador me arrojará un valor, una magnitud que yo deseo controlar. Como les decía ahorita, en el ejemplo que yo les dije, miren que no utilizo un indicador a través de una fórmula, sino que simplemente a través de un parámetro de control, que es ventas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ventas por sector, ya sí me tocaría utilizar un cociente que me ayude a distribuir la variable objeto de estudio. El que yo les decía era existencia o no del atributo, es decir, donde simplemente un valor me arroja un parámetro de comparación o una clasificación, una característica del atributo. Por ejemplo, en el cualitativo, pues simplemente me arroja un valor, en el otro me arroja una descripción o un calificativo, como los ven ustedes aquí. Recuerden que nos pueden dar variables discretas o variables continuas. Las variables continuas, como por ejemplo este, que ponemos un rango de valores, y a partir de ese rango de valores también podemos dar, es una mezcla entre cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Podemos asociarle además de un valor cuantitativo, un valor cualitativo, es decir, además de un valor, darle una calificación o una cualidad. ¿Para qué nos sirven o qué se debe medir? Esa es la pregunta que nosotros dentro de las organizaciones muchas veces fallamos. No todo lo que se mide, y no está de mal usted establecer mediciones, pero es importante saber qué es lo que yo debo medir. Es decir, qué es lo que en realidad me puede aportar como organización, como proceso y que por ende me ayude o me impulse a analizar si se está logrando o no ese objetivo. Entonces me debo primero preguntar para qué sirve esa medición, de dónde se van a sacar los datos, es decir, cuáles van a ser esas fuentes donde usted va a ir y a encontrar la información. Por ejemplo, si yo estoy en el de ausentismo, en ese indicador de ausentismo, ¿para qué me sirve esa medición? Entonces uno dice, es que la medición me entrega un valor para determinar o para establecer número de días dejados de laborar por una incapacidad. Para eso me sirve. ¿De dónde voy a sacar los datos? Entonces yo por allá voy y cada vez que un trabajador sufrió una situación en la cual se originó una incapacidad, ya hoy en día el indicador de ausentismo está asociado a enfermedades de tipo general y no de tipo laboral. Allí, en esa historia clínica o en esa orden de incapacidad, yo ahí extraigo los datos, ¿cierto? ¿Quién los va a recoger? ¿Quién los va a analizar y quién los va a sustentar? Bueno, depende de quién se le haya asignado ese rol y esa responsabilidad. ¿Qué competencia necesitan estos responsables? Bueno, en poder hacer una correcta recopilación de la información, un correcto análisis del mismo y ser objetivos en decir esto es lo que me muestra o esto es lo que me arroja el indicador. Y finalmente, ¿cómo se van a expresar los resultados? Siempre el indicador debe ser objetivo y orientador a la mejora. Me explico. La idea de hacer la medición no es para decir, es que fulanito, perenganito está fallando dentro del proceso. No. Allí se analiza es al proceso y no a la persona. Que quizás hay fallas humanas, hay errores humanos que imposibilitan el logro de los objetivos. Sin embargo, el sistema de gestión dentro de la estructuración de los procesos, como ustedes lo vieron,
dentro de ese análisis situacional o análisis de proceso, yo debo analizar dentro del aspecto humano qué puede estar fallando. Entonces es importante que esos resultados me expresen o que se está logrando ese objetivo, esa meta trazada como organización, o que finalmente no estamos logrando los resultados esperados, ¿cierto? Para eso me sirven los indicadores. También es importante definir cuál es ese método que yo voy a utilizar para recopilar, analizar y dar retroalimentación. Usualmente, dependiendo del proceso, se determinará dónde es la fuente apropiada para ir a recopilar la información. Y frente a eso, ¿qué método utilizamos? Si unos promedios, una media aritmética, que básicamente es lo mismo, desviaciones estándares, fórmulas estadísticas, fórmulas matemáticas, ¿sí? Y asimismo, definimos, normalmente en las empresas hacemos, dependiendo lo que se quiera medir, se establecerán unos tiempos pertinentes para usted recopilar la información y poder presentarla. Es decir, cada cuánto se va a hacer un seguimiento a esta información o cada cuánto se va a hacer un procesamiento de la información para decir, listo, es que el proceso sí está dando los resultados o no está dando los resultados. Y frente a eso, presentarle un informe a la dirección o a ese líder de proceso. Hay indicadores que se miden mensual, otro semestral, trimestral. Ya la organización en su experiencia y en algunos casos por tipos normativos, pues se hacen mediciones mensuales o de otro tipo de periodicidad, ¿cierto? Normalmente dentro de las organizaciones el sistema de gestión de la calidad y otro tipo de sistemas te piden que estructures una hoja de indicadores, pero eso ya depende propiamente de cada organización. Algunos lo hacen, otros simplemente presentan la fórmula y determinan cuáles son las variables objeto de análisis y de dónde se saca o se extrae la información. Normalmente el diseño de indicadores que comprende un título, un objetivo, una fórmula, un alcance, una meta, una frecuencia de cómo lo va a medir, una fuente de información, el registro y la técnica estadística. Normalmente así. Allí está y lo puedo orientar a un requisito, a un proceso, a una variable de control para determinar, por ejemplo, conformidad, cantidad, precio, oportunidad. Y aquí establezco una fórmula que usualmente, como les decía, se establece a través de un razonamiento, una razón, y expresar una meta que nos ayude a comparar si estamos logrando o no ese objetivo trazado. Les decía que usualmente dentro de un sistema se define esa hoja del indicador, ¿cierto? Esa estructura como tal, con esos parámetros. Pero ya eso depende de cada quien establezca en su organización propiamente cómo lo desea proyectar. ¿Cierto? Y miren que ustedes ahí ven el nombre, el objetivo, el alcance, cómo es la fórmula, de dónde se obtiene, cuál es la unidad o la magnitud en la que se presenta, cada cuánto lo estoy midiendo. En fin, ustedes estructuran o arman sus indicadores. Lo más sano y lo más recomendable es que usted pueda hacer su hoja de vida de su indicador. Es decir, para cada indicador, estructura estos elementos que se están mostrando aquí. Eso que me ayude que cuando yo quiera hacer un análisis, aquí simplemente represente en un periodo cómo fue su comportamiento y frente a eso pueda decir el indicador, como lo ven aquí, si está dentro de unos parámetros, usted dice, si me da dentro de este rango, estamos bien, estamos en máximo, sobresaliente, satisfactorio, aceptable, mínimo, y por allí podemos establecer características o elementos de control que me ayuden a decir, oiga, frene, pare, haga la pausa
y revise qué puede estar pasando o qué puede estar fallando para que usted pueda corregir, ¿cierto? Eso es importante dentro de la organización, que usted pueda, y como lo decía, o como lo manifiesta el sistema de control o el sistema de gestión de la calidad, es que usted pueda revisar qué elemento dentro del propio proceso está fallando y no está permitiendo que usted logre ese resultado esperado. Es importante que definamos la fórmula, ahí están los métodos, la información, el alcance, en cada mapa de proceso, en la estructuración, en la caracterización. Normalmente ya muy pocas veces uno observa una hoja de vida de un indicador, en pocas veces, pero sí todavía se observan, ¿listo? Eso depende mucho de la madurez que tenga la organización y de cómo los está estructurando, ¿listo? ¿Dudas, preguntas o todo claro? Opción mano arriba si todo está claro o si existen dudas o preguntas frente a la sesión trabajada. ¿Todo claro? Ok. ¿Cómo van con los talleres? ¿Alguna duda, alguna observación, alguna ampliación de alguna actividad que esté pendiente? Igual en esta semana, ya ustedes recuerden que finalizamos el día viernes nuestra guía de aprendizaje. Hay dos compromisos. Uno, el desarrollo de los talleres. Yo más tardar mañana o muy tarde miércoles estoy subiendo otro taller, bueno, otros dos talleres, ¿cierto? Uno que nos ayude a analizar en detalle o que ustedes sigan desarrollando lo correspondiente a la identificación y al manejo de la norma ISO. Y el otro está un poco más orientado a este análisis de los indicadores, que es una consulta bastante sencilla orientada al Balance Scorecard. Eva, me parece que tenía una pregunta. Sí, profe, en el último taller que cargó, donde el que se asocia a la norma ISO, solamente se le coloca el numeral de la norma, no se le coloca más nada. Solamente. De hecho, y les adelanto un poco, el examen final es de ese estilo. El examen final usted... O sea, hay una parte donde dice aplica, no aplica. Ahí se coloca solamente si aplica o no aplica y ya. Vale, déjeme aquí lo comparto, ya se lo estoy buscando para que todos observemos. Permítanme un segundito. ¿Cuál es la idea de ese taller? Tiene tres elementos, ¿cierto? Un primer elemento que está orientado a la conceptualización y a la fundamentación del sistema. Un segundo punto que es de falso y verdadero, que nos orienta a comprender en parte ciertas indicaciones o situaciones. Y un tercer aspecto que ya los está llevando a lo que vamos a ver en gestión de la calidad 2, que está orientado básicamente a la revisión de la norma dentro de una organización, es decir, validar qué tan conforme está la organización en torno a los requisitos que el sistema de gestión de la calidad me pide, ¿cierto? Porfa, manito arriba, me confirman si ya están viendo la pantalla, el taller. El segundo taller que les voy a poner tiene una estructura similar a este. Solamente va a tener situaciones para analizar si la situación que ustedes observan aquí está conforme a lo que me pide la norma, si no está conforme a lo que me pide la norma, o si lo que se describe aquí no tiene nada que ver con lo que la norma me pide, ¿cierto? Pero en el caso que la situación que se describe aquí esté conforme a lo que me pide la norma, yo simplemente les digo, bueno, listo,
¿Bajo qué numeral usted me está diciendo que esto está conforme? Ya ustedes saben que los requisitos van del capítulo 4 hasta el capítulo 10, ¿cierto? Desde el 4.1 hasta el 10.3, si no me falla la mente. Si la situación es conforme, marcamos una X aquí y decimos qué requisito de la norma se es conforme a la situación. Si no es conforme, igual, marcamos la X aquí y bajo qué numeral. Muy sencillo. De hecho, les decía que este tipo de situaciones son las que nosotros usualmente dentro de la organización así se evidencia o así se analiza y se revisa que usted como líder de ese proceso o de cualquier otro proceso tiene claro lo que en la estructura del sistema de gestión de la calidad le pide y usted lo está aplicando en su organización. Por ejemplo, miren que en el ítem 6, que más de uno se me ha enredado con ese, yo les decía, hombre, cuando ustedes se planifica el sistema de gestión de la calidad, y ahí lo dice, respecto a los requisitos, hay dos numerales dentro de la norma, o bueno, básicamente todos los numerales de la norma hablan de cumplir requisitos, ¿cierto? Pero hay uno en específico en el que me dice, hombre, usted analice su empresa, analice su organización y determine por allá algo que se llama necesidades y expectativas de las partes interesadas. Dentro de esas partes interesadas están los clientes, los proveedores, los entes gubernamentales, la competencia. Y la norma me dice, en ese aspecto fundamental, que yo debo considerar, ¿cierto? Todo aquello que pueda afectar el desempeño de mis procesos. Frente a eso, en el numeral 4.2, si no me falla la mente, déjenme que aquí estoy abriendo la norma, me dice comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y me dice que la organización debe determinar, ¿cierto?, los requisitos pertinentes de las partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad. Y me dice, la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Cuando entonces yo digo que una parte interesada que puede afectar el desarrollo de mis procesos a mi organización, pues entran las normas legales, ¿cierto? Si yo no cumplo una norma legal, ¿qué puede pasar? Que llega la autoridad y me dice, usted está incumpliendo, esta empresa no puede continuar, cierre. En el caso de la situación en particular, fueron ante el líder del proceso, le dijeron, muéstreme que usted está cumpliendo con lo que pide el decreto 1072. Como yo sé que ustedes conocen bastante de seguridad y salud en el trabajo, ustedes saben cuál es el decreto 1072, ¿cierto? ¿Cuál es? Si no se recuerdan, va a tocar mandarlos a fundamentos otra vez. ¿Cuál es el decreto 1072 de 2015? Busquen su material de trabajo. La implementación del SGSST es de obligatorio cumplimiento, sea en las empresas, no importa el tamaño, no importa, ¿cómo es que? No importa la naturaleza, total, debe implementar el sistema de gestión, si no me falla la mente. No le falla la mente, pero el decreto 1072 es más amplio. No, pues Recuerden sí, que profe. el decreto 1072 es el que normalmente nosotros conocemos como el DUR, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Es la compilación de las normas laborales. Todas las normas que reglamentan el Y las trabajo. normas orientadas a la seguridad y la salud. En el capítulo 6 es que habla de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y por allá el decreto 055 fue el que me dijo, hágalo obligatorio. ¿Cierto? Pero finalmente ustedes les pregunto, si una empresa hoy en día en Colombia
no cumple lo que me habla el decreto 1072, que me dice tenga afiliaciones al sistema de seguridad social, tenga los contratos laborales, pague las remuneraciones respectivas, cumpla lo establecido en todas las normas asociadas al aspecto laboral, al aspecto de los parafiscales, además a lo que tiene que ver con el sistema de seguridad en el trabajo. Si una empresa en Colombia hoy en día no hace eso, no está conforme o no está conforme con lo que me pide el numeral, que me dice es, ojo, hay una parte interesada que le está poniendo un requisito a usted, que es cuál, cúmplame esta norma. Si usted, esa parte interesada le dice, cúmplame esta norma, y usted como organización no lo hace, eso impacta directamente sobre la prestación del servicio del cliente. ¿Qué pasaría si llega el Ministerio del Trabajo a X o Y empresa y dice, bueno, muéstreme la implementación del sistema, muéstreme los contratos laborales o muéstreme los pagos a seguridad social, muéstreme las planillas de aporte, muéstreme el pago de los parafiscales? Y yo digo, aquí no hay nada de eso. ¿Qué va a pasar con esa organización? Multas, sanciones, cierre, ¿cierto? ¿Qué pasaría con mi cliente? ¿Será que les puedo seguir prestando el servicio? No. Entonces, la norma, ¿qué me orienta la norma en esa situación? Hombre, que si yo sé que por allá en el requisito 4.2 me pide, tenga en cuenta todos los aspectos legales, todos los requisitos que el cliente le pida, todas las normas que le apliquen a su actividad económica, ¿será que lo tengo que cumplir? Sí. Si no lo cumplo, pues no está conforme con lo que me pide el numeral de la norma, que es que yo tenga en cuenta todos esos aspectos relevantes que me pueden afectar mis procesos y por ende la prestación del servicio. Por eso yo cuando hacíamos la explicación puntual de cada uno de los requisitos, yo los iba orientando y les iba explicando cómo en la organización se me exige a mí o me aplica a mí una norma, un decreto, una ley, la implementación de algo. Les hago una pregunta y ustedes que están en esto que conocen. Les pregunto, que sus trabajadores en su empresa, sus trabajadores todos tienen que tener curso de altura. Hay que implementar esa norma dentro de las organizaciones. ¿Quién me dice? ¿Es obligatorio, sí o no? Pues obvio no, profe. ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que usted preguntó? Que todos tienen que tener un punto de altura. Por eso. Usted tiene su empresa, ¿cierto? A lo que sea que se Ujú. dedique su empresa. Es obligatorio que las empresas en este momento le exijan a sus empleados el curso de trabajo seguro en altura, ¿sí o no? Pues depende de la empresa en la que vaya a trabajar, ¿no? Porque si de pronto es una empresa de construcción o algo así, pues obviamente tiene que tenerlo. Camila, por ahí creo que Profe, no yo hay. pienso que los trabajadores, bueno, no es un senior, no, pero que todos los trabajadores que de pronto laboren en una condición de riesgo, que hay un artículo que lo establece, pero ahora mismo se me escapa, debe Ujú. tener su curso de altura. Camila, Profe, pues sí, todo deben, eso es como una obligación de que cada trabajador tenga ese curso, porque ya que tal vez se, se previenen muchos riesgos o por decirlo así. Pues, profe, no en todas las empresas, porque si estamos trabajando, por ejemplo, en una empresa en la cual labora mi esposo, que es de pollo bucanero, de una bodega, a él no le exigen curso de altura. Por eso le digo, depende de la empresa en la cual vaya a trabajar. Si son empresas que se requieren de riesgos de altura y cosas así, pues obviamente sí, pero en una empresa acá normal donde se trabaja con otras cosas, pues no es necesario. Yo digo que eso depende de la empresa en la cual vaya a trabajar. tienen por allí ciertas nociones o ciertas ideas. Ojo, apoyando los tres aspectos de los que aportaron o de las que aportaron.
una organización está obligada o le aplica una norma siempre y cuando dentro de sus actividades, ¿cierto?, exista, y como bien lo menciona Eva, el riesgo. En este caso, si dentro de las actividades o dentro de los procesos que se establecen en mi organización requieren que los trabajadores realicen labores por encima de 1.5 metros, si esas actividades demandan que se realicen tareas por encima de esa altura, es obligatorio. Si no, pues no es obligatorio. Entonces les pregunto, para este caso, si dentro de una situación se analiza la organización y sería o no lógico pedirle que estén los cursos de altura para esos cargos, para esas funciones en las cuales se desarrolla el trabajo en altura, sí, y estaría conforme a lo que me pide el criterio 4.2. Es que yo debo revisar cuál aspecto legal, qué requisito legal debo cumplir frente a la actividad que se desarrolla en mi organización. Les pregunto, todas las personas, llegamos de cuenta, todas las personas tienen que tener cursos para manipulación de sustancias peligrosas, manipulación de sustancias químicas. No, pero si dentro de las labores, dentro de su actividad, implica ese riesgo, pues toca hacer la formalización o adquirir la competencia frente a ese tipo de actividad o de tarea. Y por eso les decía, cada uno de los aportes nos orienta. La norma dentro del sistema de gestión de calidad, cuando usted va a una empresa, usted no va preguntando puntualmente, mire, dígame cuáles son las necesidades y expectativas. No, usted va haciendo consulta. Como usted empieza a conocer la empresa cuando ya estemos en calidad 2, que ya lo formamos un poco más como la mentalidad del auditor, usted hace preguntas simples y sencillas como esas, como las que le acabo de hacer. Oye, ven acá, allá en bodega yo veo que realizan unas tareas encima de altura. Regálame la hoja de vida de la persona. Y ya, pum, por allí, uno identifica si se cumple o no un requisito legal. ¿Sí me explico y sí se comprende lo que les trato de decir? Sí, profe, muy claro. Sí, sí, profe, entendible. Entonces, dentro de una empresa, dentro de una organización, puntualmente no van a ir, mire, vamos a ver si se cumple el requisito 6.4. No, usted a través de situaciones, de consultas, valida. Pregunto, ¿el 6.4 existe? Voy a ver si tienen la norma a la mano. ¿Cómo, profe? Que no le escuché. En la norma ISO existe el requisito 6.4. De hecho, está ahí dentro de las preguntas, el ítem 4. Dentro de la norma ISO no está el requisito 6.4. O sea que para el caso en caso de esa pregunta, pues ni siquiera aplica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dice la norma? Hombre, lo que esté en la norma y le aplique, identifique cuál es el requisito o cuál es el numeral bajo el cual usted se basa para decir esta situación está conforme o esta situación no está conforme. ¿Cierto? Entonces, miren la importancia de nosotros poder ir comprendiendo cómo dentro de una organización que ha desarrollado un sistema de gestión de la calidad, primero, estructura lo que la norma le entrega y dos, con la temática previa que vimos, los indicadores me entregan un elemento, una parte necesaria para poder decir, listo, estamos o no cumpliendo. Yo les voy a mostrar algo. Permítanme un segundito. Y hago un cambio de pantalla como para que ustedes se orienten. Siempre me gusta como orientarlos a lo que yo desarrollo, a aspectos que ustedes puedan ir analizando dentro de en mi carga y me confirman, por favor, ya como para cerrar y que ustedes analicen por qué es importante que una organización mida.
y que esa medición me está orientando a ese cumplimiento de esos objetivos. Entonces les hago la sugerencia a todos, descarguen el material, ténganlo a la mano, utilicen las herramientas tecnológicas. Ahí siempre les digo, ahí tienen su Google Drive a la mano siempre. El examen final, yo les doy un tiempo en plataforma y ustedes con norma en mano, o sea, la pueden sacar. Que no me vaya a pasar que el sábado tuve esta sesión con otro grupo y entonces entrando a Q10 a ver si iba a descargar material. Hombre, seamos eficientes. Entonces miren, por ejemplo, rápidamente, dentro de las organizaciones, confírmeme por favor, manito arriba, que ya están observando. Uno como organización lo que se hace es establecer cierta información, analizarla y poder mostrar. Yo, por ejemplo, miren que dentro de este análisis de datos yo puedo aquí poner una línea de tendencia para saber si estamos creciendo, si estamos decreciendo, por ejemplo, cuáles son los promedios. Esto ya es un análisis mayor que yo realizo para poder decir, bueno, listo, la organización me está entregando. Y miren, yo como organización ahí le voy mostrando a la alta dirección cómo estamos frente a temas. Miren, por ejemplo, voy a mostrarle este un poco más pequeño aquí. Miren, aquí, por ejemplo, dentro del proceso de ventas frente al recaudo, es decir, lo que estoy facturando versus lo que estoy recaudando. ¿Qué puedo observar yo ahí? Que siempre el recaudo está por debajo o tiende a estar por debajo de lo que yo estoy vendiendo. ¿Será que si una empresa está vende, pero no ingresa plata, estará bien? Ahora bien, yo adicional a esto, ya digamos el aspecto gráfico, por acá me voy y analizo la información y por aquí yo digo, bueno, listo, que pasa es que el recaudo en este momento, la meta mía en el 2021 son 4.900 millones, voy en 2.400, pero ya voy en el mes 8 y voy apenas en la mitad, en el mes 8. ¿Será que logro la meta? Empiezo a pellizcar y a revisar si voy a poder lograr o no una meta. Miren, por ejemplo, en el caso de las ventas, voy en el mes 8 y apenas voy en 59%. Sí, sí me explico lo que les trato de mostrar con esto. Es que ustedes a través de esto puedan mostrar, por ejemplo, miren el caso de las capacitaciones. Aquí voy analizando. Mi medición es mayor a 672 clientes al año. Voy en 502 en este caso. Voy relativamente bien. Ya pasé más de la mitad. Puede que logren la meta o no. Entonces, esa es la forma de nosotros. Mire, por ejemplo, el año pasado en capacitaciones no se logró. Tuvimos un cumplimiento del 29%, pero claro, ahí están las explicaciones, las acciones de saber si qué estoy haciendo o qué dejé de hacer como organización para garantizar y que a través del indicador se me muestre o se me den luces para yo poder actuar como empresa y poder tomar las acciones pertinentes al logro de los objetivos. ¿Listo? Claro el tema hacia dónde apuntan los indicadores, claro el tema hacia dónde apuntan los requisitos del sistema. Manito arriba. Sí, profe. Bueno, dudas, preguntas. No, profe, de momento para mí todo está claro. El resto de compañeros, manito arriba, si todo claro. Ok, bueno. Pendiente, por favor, lo que les he dicho. El día viernes ya sabes que finalizamos nuestra sesión de trabajo. Se activa el examen. Les recuerdo el pago. Voy a dar muy corto plazo para que ustedes lo hagan. Quien no, ya ustedes saben que les toca la metodología del diferido. Los talleres, cárguenlos, por favor. Y nada, continuar con su formación.
Créanme que esta guía es bastante interesante, su continuidad también. Aprovechen, ya ustedes están en una guía orientadora a lo que se van a encontrar con su implementación de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si saben o si conocen cómo se implementa un sistema de calidad, lo de seguridad y salud en el trabajo, como digo yo popularmente, es un paseo. ¿Por qué? Porque es básicamente el mismo enfoque, solo que en este caso se orienta a lo que ya ustedes conocen como riesgos. ¿Listo? Todas esas actividades orientadas a identificación de riesgos, de situaciones que me pueden afectar. Ahora no los procesos, sino que además de los procesos, a las personas. ¿Listo? Bueno, nos vemos en la próxima sesión programada. Este material se sube mañana, así como la presentación, y les voy a cargar el que vamos a trabajar entre miércoles y viernes. ¿Listo? Que tengan entonces una feliz noche si no hay dudas ni preguntas. Gracias, Bueno, profe, muchas igualmente gracias. para Igualmente. usted. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con gusto.